En esta mañana preciosa vamos a enfrascarnos en Proverbios 1:25. Dice lo siguiente: sino que rechazaron todos mis consejos y no aceptaron mis reprensiones. Recuerden que estamos hablando de las bendiciones de la sabiduría y las consecuencias de la sabiduría. El día de ayer hablamos de que la persona que rechaza la sabiduría se vuelve una persona insensible espiritualmente hablando, y cuando una persona pierde la sensibilidad del Espíritu Santo, pues cae en un sistema de maldad. Y es allí donde la sabiduría dice que se burlará de nosotros. En el momento que nosotros la rechacemos a ella, ella nos va a rechazar a nosotros cuando vengan las situaciones difíciles. Eso fue lo que aprendimos ayer. Hoy, vuelvo a leer el verso 25, dice: sino que rechazaron todos mis consejos y no aceptaron mis reprensiones. El Dios creador ofreció amablemente a la señora sabiduría como su guía. No considere tomar a la ligera la voluntad de Dios para su vida. No elija su propio camino sobre el camino de Dios para usted. El primer capítulo de Proverbios tiene severas advertencias para aquellos que desatienden la bondadosa oferta de la sabiduría en la creación. La providencia, la conciencia, las escrituras y los maestros son importantes a la hora de tomar una decisión. En el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 20, dice: clama la sabiduría en las calles, en los lugares públicos levanta su voz, clama en las esquinas de las calles transitadas, a la entrada de la ciudad razona. Y dice una pregunta: ¿hasta cuándo, muchachos inexpertos, seguirán aferrados a la inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes, los insolentes, se complacerán en su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes, los necios, aborrecerán el conocimiento? Responderán a mis reprensiones y yo les abriré mi corazón. Les daré a conocer mis pensamientos. Como ustedes no atendieron cuando yo los llamé, ni hicieron caso cuando les atendí la mano, sino que rechazaron mis consejos y no acataron mis reprensiones. Ahora yo me burlaré de ustedes cuando caigan en desgracia, cuando les sobrevenga el miedo. Cuando el miedo les sobrevenga como una tormenta y la desgracia los arrastre como un torbellino. Entonces me llamarán, pero no les responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán. Por cuanto aborrecieron el conocimiento y no quisieron temer al Señor. Por cuanto no quisieron mis consejos, sino que rechazaron mis reprensiones. Cosecharán el fruto de su conducta. Se hartarán de sus propias intrigas. Oiga, qué tremendo esto. Su descarrío e inexperiencia los destruirán. Su complacencia y necedad los aniquilarán. Se acerca tu peor pesadilla. Esta es la palabra de la sabiduría. Dice: se acerca la peor pesadilla para aquella persona que rechaza la sabiduría. Y Dios y la señora sabiduría se reirán de ti y se burlarán de ti. Eso es lo que dice en el verso 26 y 27. Ahora yo me burlaré de ustedes cuando caigan en desgracia, cuando les sobrevenga el miedo. Cuando el miedo se sobrevenga como una tormenta y la desgracia los arrastre como un torbellino. Tuviste tu oportunidad. De hecho, tuviste muchas oportunidades, pero no aceptabas y no estabas interesado en la bondadosa oferta de la sabiduría de Dios. En Proverbio 1, del verso 20 al 25, habla de esa oferta que Dios le concede a aquel joven para que se aparte de las influencias de las gangas, para que este joven se aparte del camino de la necedad, para que el simple alcance la sabiduría y para que el sabio también aumente su sabiduría. Estabas soñando despierta. Estabas demasiado ocupado para Dios. Estabas hablando en un lugar de escuchar. Estabas hablando en lugar de escuchar. Trataste su consejo como nada y rechazaste sus reprensiones y sus advertencias. Ahora es demasiado tarde. Estás en serios problemas. Antes de juzgar este comentario como demasiado duro, lea el proverbio en su contexto. Obtenga una visión del juicio feroz de Dios
y de la sabiduría contra los insolentes, que es lo que leímos en Proverbios capítulo 1 del verso 20 al 33. ¿Quién explicaría mejor este texto? Una pregunta. ¿Elías, quizás, el profeta? ¿Juan el Bautista, quizás? ¿Jesús o Pablo? ¿O prefieres compromisos como Joel Austin, que eres un predicador que te predique lo que tú quieres escuchar, como Joe Austin, o Dodson, o Benny Hinn? Para obtener una dosis completa del martillo y el fuego de la palabra de Dios, debes dejar las cosas pequeñas y debes aceptar la realidad de la verdad. En el libro de Jeremías, capítulo 23, verso 28, dice lo siguiente: el profeta que tenga un sueño, que lo cuente, pero el que reciba mi palabra para que proclame con fidelidad. Hace una pregunta: ¿qué tiene que ver la paja con el grano?, afirma el Señor. ¿No es acaso mi palabra como fuego y como martillo que pulveriza la roca?, afirma el Señor. Estamos hablando del impacto que crea la palabra de Dios en aquel creyente que se rinde ante la realidad de la palabra de Dios. Si asistes a una iglesia contemporánea o tienes tu religión de teleevangelistas, quizá en las redes sociales o en YouTube, no conoces al Dios grande y terrible de la Biblia. En el libro de Deuteronomio, capítulo 7, verso 10, dice lo siguiente: pero que destruye a quienes lo odian y no se tarda en darles su merecido. En el mismo Deuteronomio, capítulo 10, verso 17, dice lo siguiente: porque el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios, poderoso y terrible, que actúa con parcialidad, que no actúa con parcialidad ni acepta soborno. Es decir, que no hay nadie que lo pueda comprar, que Él nos va a decir lo recto, que no es una persona imparcial, que no tiene banda ni tiene party. Él nos va a decir la verdad. Y la sabiduría nos está diciendo que nosotros no necesitamos amistades que no nos digan la verdad. En el Salmo 47, verso 2 dice: cuán impotente es el Señor Altísimo, el gran Rey de toda la tierra. En el Salmo 66, verso 5, dice lo siguiente: vengan y vean las proezas de Dios, sus obras potentosas en nuestro favor. Está hablando del poder que Dios tiene para cambiar situaciones o personas. Sea alabado tu nombre grandioso e impotente. Él es santo. En el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 31, dice lo siguiente: terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. En el mismo libro de Hebreos 12, verso 29, dice lo siguiente: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Una niñera políticamente correcta lo ha amamantado con una fórmula con saber a propósito. Cuando la advertencia de este proverbio merece una explosión atronadora de parte de uno de los salvajes profetas de Dios, se acerca a tu peor pesadilla, ¿quién llamará tu atención? Porque el ser humano cae en un punto donde dice: yo no necesito a Dios. Y la pregunta es: ¿qué necesita Dios hacer o permitir en la vida de ese creyente para que torne del camino del mal al camino de la justicia? El gran Dios del cielo ofrece la sabiduría a través de la creación natural. No tienes que esperar que algo malo te ocurra. No tienes que esperar que algo malo pase. Dios ha diseñado el universo alrededor tuyo a través de las plantas, del sol, la luna, las estrellas, los aires, las aguas, los mares, los ríos. Tú puedes observar que hay una persona detrás de la creación. Que la gran sabiduría de Dios se puede apreciar a través de la creación natural. Los padres, la Biblia y los predicadores son encargados de hacerte entender eso de la creación. Él no te obligará a escucharlos. Puedes soñar despierto, rebelarte y hacer las cosas a tu manera. Para los jóvenes, rebelarse a los padres, ellos piensan que eso es un acto de independencia.
Para nosotros los adultos pensamos que si no hacemos conforme a la Biblia, tenemos un acto de dependencia. O quizás digo, yo no necesito predicadores, yo lo que necesito es a Dios, que es una filosofía que está rodando por la tierra. Y dicen, yo no necesito ir a una iglesia, yo lo que necesito es a Dios solamente. Interesante. Dios no va a obligarte a escucharlos. Y puedes inventarte una ilusión en tu cerebro. Y puedes soñar despierto, rebelarte y hacer las cosas a tu manera. Pero Él te hará polvo por rechazarlos. Aquí la advertencia no la da el predicador, la da la sabiduría. Y nos está diciendo que en el momento que nosotros la rechazamos a ella, ella nos va a rechazar a nosotros. En el libro de Malaquías, capítulo 2, del verso 1 al 3, hay una advertencia tremenda para el liderazgo. Ahora pues, este mandato es para ustedes, los sacerdotes. Si no me hacen caso, ni deciden honrar a mi nombre, dice el Señor Todopoderoso, les enviaré una maldición. Señores, no es el diablo que envía maldiciones. El diablo no tiene poder para enviarle maldición a nadie. Aquellos que rechazan la sabiduría le abren la licencia para que vengan maldiciones innecesarias, para que ocurran calamidades innecesarias. Dice, si no honran mi nombre, dice el Señor Todopoderoso, les enviaré una maldición y le maldeciré sus bendiciones. Es decir, todo aquello que yo le haya otorgado a esa persona rechazar la sabiduría, va a terminar perdiéndolo. Ya les he maldecido porque ustedes no me han decidido honrarme. Oye la advertencia. Por esto voy a reprender a sus descendientes. Los arrojaré a la cara los desperdicios de los sacrificios en sus fiestas y los barreré junto con ellos. Es decir, no voy a aceptar su ofrenda, no voy a aceptar sus oraciones, no voy a aceptar sus plegarias. Totalmente despedidos. En Mateo, capítulo 21, verso 43, dice lo siguiente: por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. Wow. El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Está hablando de la piedra que desecharon los edificadores. Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron estas palabras de Jesús, se dieron cuenta de que le hablaba a ellos. Buscaban de la manera de arrestarlo, pero temían a la gente porque esta gente lo consideraba un profeta. En el libro de Lucas, capítulo 8, verso 18, dice, por tanto, pongan mucha atención. Al que tiene se le dará más. Al que no tiene, hasta lo que cree tener se le quitará. Él no cree en tus derechos personales. Tú debes de entender que el reino de Dios no tiene demócrata, no es demócrata. El reino de Dios no es demócrata. Tú no tienes poder para reemplazar a Dios y quitarlo de su trono. Él no cree en tus derechos personales. Bueno, pero Christopher, yo tengo mis derechos, yo puedo elegir. Bueno, a lo que tú le llamas libre albedrío realmente no lo es. Porque tu libre albedrío debe de compenetrarse con la visión de Dios y el propósito de Dios para tu vida. Es que yo siento que el plan de Dios a veces como que se opone a mis caprichos, porque a veces tus caprichos no son parte del plan de Dios. Y debes de saber que el plan y el propósito de Dios es perfecto para tu vida. Él te declarará personalmente responsable de cómo tratarlas. En el libro de Proverbios 12, verso 1 dice lo siguiente: el que ama la disciplina ama el conocimiento, pero el que aborrece es un necio. El que aborrece la sabiduría es una persona necia y le falta conocimiento, según lo que dice Proverbio. Y nosotros sabemos que Proverbio 28, verso 9 dice lo siguiente: Dios se aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley. Es decir, que esta persona no tiene una forma de escape a la realidad de la mentira que hay en este mundo. Solo la sabiduría de Dios puede hacerte escapar de esta ilusión del engaño que hay en la tierra. Él dice que una persona sabia, una persona que tiene el Espíritu Santo, que tiene una relación con Cristo, es una persona que Dios va a escuchar su oración.
Ahora, en el momento que tú rechazas la sabiduría, hasta tu oración puede ser estorbada y no puede ser escuchada por Dios. En el libro de Levítico, que es un libro fascinante, Levítico 26, verso 18, dice lo siguiente: si después de todo esto siguen sin obedecerme, 7 veces los castigaré por sus pecados. Es decir, Dios nos advierte que en el momento que rechacemos la sabiduría, vendrán consecuencias. Si te casas por amor, en lugar del temor del Señor, Él se reirá de tus 50 años en el infierno conyugal. Si te casas simplemente por amor y no te casas por el temor del Señor, les he enseñado a la embajada de Cristo que el propósito del matrimonio no es simplemente casarse por amor. El propósito del matrimonio es traer el reino de Dios a la tierra. Yo decido casarme con mi esposa para cumplir el plan de Dios en la tierra. Ese es el diseño para el cual el matrimonio fue diseñado. Por supuesto, haciendo el propósito de Dios junto con mi esposa, traerá amor entre ella y yo. Porque hacer la voluntad de Dios es lo que producirá ese amor. Pero hay personas que se casan por amor en lugar del temor del Señor. Y buscan parejas que no son cristianas, o buscan personas que no son cristianas siendo ellos cristianos. Y después se quejan cuando el infierno se desata dentro de la casa. En Proverbio, capítulo 31, verso 30, hay una advertencia. Engañoso es el encanto, y pasajera la belleza. Te casaste porque se veía bien. Te casaste porque parecía como Brad Pitt, porque iba al gym y estaba musculoso o tenía la curva. La mujer que teme al Señor, esa es digna de alabanza. El hombre que teme a Dios es digno de alabanza. En el libro de Proverbios 30, verso 21 dice lo siguiente: 3 cosas hacen temblar la tierra, y una cuarta la hace estremecer: el siervo que llega a ser rey, el necio al que le sobra la comida, la mujer rechazada que llega a casarse, y la criada que suplanta a su señora. Dice, hay 3 cosas que yo no entiendo en la tierra, que la hacen temblar, que la tierra no aguanta. Y es estas 3 cosas que están acá. Si eliges las ideas del entrenamiento infantil de varias personas del mundo, Él se reirá de su calamidad y la vergüenza, mientras las personas malcriadas arruinarán su propia vida. En el libro de Proverbios 17, verso 25 dice lo siguiente: el hijo necio irrita a su padre y causa amargura a su madre. Está hablando de los hijos rebeldes, de los hijos que no quieren escuchar la voz de la sabiduría. En el libro de Proverbios 29, verso 15: la vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. Está hablando de que si como padres no nos esforzamos por educar a nuestros hijos en las cosas espirituales, nosotros estamos contribuyendo con la vergüenza que va a venir más años después, cuando nuestros hijos tomen las malas decisiones. Y también está hablando de la responsabilidad del joven de no despreciar la sabiduría que viene de sus padres. Si desprecias, joven, su regla de trabajar duro o de un trabajo aburrido, Él se reirá cuando los esquemas del mundo y las estafas del mercado destruyan tú financieramente. En el libro de Proverbios 12, verso 11, dice lo siguiente: el que labra su tierra tendrá abundancia de comida, pero el que sueña despierto es un imprudente. En otra palabra, no hay tiempo para no trabajar. Tienes que mantenerte ocupado, aprendiendo, mejorándote, siendo un mejor hijo, siendo un mejor esposo, siendo una mejor esposa, educándote, leyendo libros. Es importante que no pares de aprender. En el libro de Proverbios 13, verso 11, el dinero mal habitado pronto se acaba. Quien ahorra poco a poco se enriquece. Aquí la sabiduría nos dice que el problema financiero por el que estás pasando tiene que ver porque no eres una persona ahorrativa. Eres una persona que los cheques que te llegan, o somos personas que cuando nos llegan cualquier dinerito, lo primero que hacemos es que vamos al mall
a comprar ropa en vez de ahorrar o en vez de invertirlo en algo que reproduzca. Cuando venga la necesidad económica, no culpe a Dios. Es tu falta de ahorrar. Es no saber suministrar lo que Dios te entrega. Porque a cada quien Dios le da su porción conforme a su capacidad. El problema no es que no tienes dinero. El problema es que cuando el dinero te llega, no sabes qué hacer con él. Y prefieres gastarlo en comida o gastarlo en cosas en vez de ahorrarlo. Si eliges cometer adulterio, que es otro de los problemas, o pagarle mal a tu cónyuge en contra de tus muchas advertencias, él se reirá de tu muerte y el infierno que le sigue detrás. En el libro de Proverbios, capítulo 2, verso 18, hombres, damas, mujeres, necesita solamente un esposo, una sola esposa. Ciertamente su casa conduce a la muerte. Proverbio, la sabiduría nos dice: tú piensas que te vas a acostar con un hombre, con una mujer, pero lo que tú no sabes es que la muerte está detrás. Lo que tú no sabes es que el infierno está detrás. Sus sendas llevan al reino de las sombras. No lo hagas, no lo intentes. En el libro de Proverbios capítulo 5, del verso 3 al 13, habla de lo mismo. En el libro de Proverbios capítulo 7, verso 24 al 27 dice: así que, hijo mío, escúchame, presta atención a mis palabras. No te desvíe tu corazón hacia sus sendas, ni te extravíes por sus caminos, pues muchos han muerto por su causa. Hablando de la mujer que provoca que una persona caiga en adulterio, o un hombre que provoca que la persona caiga en adulterio. Sus víctimas han sido innumerables. Su casa lleva derecho al sepulcro, conduce el reino de la muerte. Ay, hermano pastor, que se ve linda. Sí, pero detrás de esa lindura está la muerte. Y eso es lo que Satanás quiere, que tú pierdas todo. Proverbio 9, versos 17 y 18 dice: las aguas rodeadas saben a gloria, el pan sabe a miel si se come a escondidas. Pero estos ignoran que allí está la muerte, que sus invitados caen al fondo de la poza. Si desobedecieses o te burlares de vuestros padres, hay consecuencia también, aunque sea con expresiones faciales. Él se reirá como las águilas os comen los ojos. Es decir, para el joven que se burla de sus padres. Proverbio 20:20 dice: al que maldiga a su padre o a su madre, su lámpara se la apagará más densa de oscuridad. En el libro de Proverbios 30, verso 17 dice lo siguiente: al que mira con desdén a su padre o rehúsa obedecer a su madre, que los cuervos del valle le saquen los ojos y que se los coman vivos los buitres. Está hablando de que hay una maldición que se activa cuando la persona se burla de los padres y de las madres. Si enfatizas la apariencia física sobre el carácter, escucha su risa mientras el mundo te atrapa como una cerda, como que griñe con una joya en la nariz. En el libro de Proverbios 11, verso 16 dice lo siguiente: la mujer bondadosa se gana el respeto, los hombres violentos solo ganan las riquezas. En el libro de Proverbios 11, verso 22 dice lo siguiente: como argolla de oro en el hocico del cerdo es la mujer bella, pero discreta. Si menosprecias a tus gobernantes, él se reirá de tu calamidad y ruina venidera. En el libro de Proverbios 24, verso 21 dice lo siguiente: hijo mío, teme al Señor y honra al rey, y no te juntes con los rebeldes, porque los dos recibirás un castigo repentino, y quién sabe qué calamidades puedan venir. También estos son dichos de los sabios: no es correcto ser parcial en el juicio, porque de los dos recibirás un castigo. El verso 24 dice: maldecirán los pueblos y despreciarán las naciones a quien declare inocente al culpable. El que se ríe último ríe mejor. Puede que estés riendo ahora de los esfuerzos que hacen los padres y los pastores para que consideres que tus caminos
y te reformes tu vida y mejores tu vida. Quizás te burles de los pastores. Quizás no tomas ventaja de sus enseñanzas o de los líderes y lo tomes en juego. Puede pensar con aire de suficiencia que tiene las cosas resueltas y que no necesitas escucharlas. Pero Dios pronto se estará riendo, burlándose de ti, mientras la angustia y los terrores llevan tu alma al olvido, como un tornado, como un huracán que destruye todo a su paso. En el libro de Proverbios capítulo 1 del verso 26 al 30 dice lo siguiente. En el libro de Salmos capítulo 2 del verso 1 al 5 también dice lo siguiente. Y en el libro de los Salmos 37 verso 13 dice lo siguiente. Pero el Señor se ríe de los malvados, pues sabe que les llegará su hora. Querido lector, querido embajador, ¿cómo trata las ofertas de las sabidurías? ¿Te burlas de las personas que te quieren educar? ¿De las personas que te quieren enseñar? Y dices, yo no necesito que nadie me enseñe. O a lo mejor la creación natural te humilla diariamente acerca de la existencia de Dios. Dices, yo no creo en Dios, hermano. Cuando la sabiduría te dice que hay un Dios que creó los cielos y la tierra. ¿Obedeces y honras a tus padres? Joven que me escuchas, ¿tomas tu tiempo cada día para leer la Biblia y meditar en ella? ¿O simplemente pasas todo el día? Dice, bueno, ya cumplí porque en la mañana el profeta nos habla de la palabra. ¿Te pasas todo el día sin leer la Biblia y meditar en ella? ¿Estás atento y enfocado con una mente lista para escuchar a tus predicadores que te están enseñando? Si eres laxo en una o más de estas áreas, se avecinan problemas. Él no te ayudará, ni siquiera cuando le pidas ayuda. Eso que dice el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 26. Ahora yo me burlaré de ustedes cuando caigan en desgracia, cuando les sobrevenga el miedo. Cuando el miedo les sobrevenga como una tormenta y la desgracia los arrastre como un torbellino. Entonces me llamarán, pero yo no les responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán. Por cuanto me aborrecieron el conocimiento y no quisieron el temor del Señor. Por cuanto no siguieron mis consejos, sino que rechazaron mis reprensiones. Cosecharán del fruto de su conducta. Se abultarán o se saltarán de sus propias intrigas. Su descarrío en experiencia lo destruirán. Su complacencia y la necedad los aniquilarán. En el libro de Proverbios, capítulo 28, verso 9 dice lo siguiente. Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley. Entonces, si queremos caminar con el Espíritu Santo y queremos ser personas que estemos ardiendo en la presencia de Dios, no rechacemos la sabiduría. Dios ha puesto personas en tu vida para enriquecerte con los tesoros de la palabra de Dios. El Espíritu Santo está allí para enseñarte todo lo que necesitas saber. Pero debes de apartarte del mal. Debes rechazar las ofertas de la necedad y aceptar la invitación de la sabiduría. Hablamos de que la sabiduría está haciendo una invitación. Anda por las calles clamando, buscando a alguien que le preste atención. El día de hoy, embajador, tómate el tiempo. Pasa tiempo en la presencia de Dios. No te desenfoques. Mantente concentrado, porque la vida no es un juego. Solo toma un segundo para que toda la vida cambie. Y tenemos que estar atentos a la sabiduría el día de hoy. Muy atento, porque la sabiduría no se va a pasar toda la vida llamándonos. Tiene que haber alguien en la embajada que quiere escuchar la llamada de la sabiduría. De lo importante que es tener la presencia de Dios en la vida del creyente. De lo importante que es tener a Cristo en la mente y en el corazón. Esa ha sido la reflexión en esta mañana. Que el Señor les bendiga. Amén.